progress. Compañeras y compañeros de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos la conferencia de prensa de la senadora Kenia López Rabadán, la contramañanera de los lunes. Senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buenos días. Son temas tecnológicos, pero aquí estamos, como todos los lunes, haciendo nuestras contramañaneras. Buenos días a quienes nos acompañan en los medios de comunicación y, por supuesto, en sus redes. Bienvenidos a esta, que es su casa, este Senado de la República, que es casa de todos los mexicanos y, por supuesto, es casa de la oposición. Déjenme contarles que pues ya llegamos a los 3 años del gobierno del presidente López Obrador. Se veía dificilísimo, ¿no? Pero ya estamos a la mitad de su sexenio y por supuesto que la realidad es que no ha dado buenos resultados. Al principio, ustedes recordarán, lo dijeron en campaña muchísimas veces, prometieron un cambio y lamentablemente si han logrado algunos cambios ha sido en perjuicio de los mexicanos. Es evidente, es clarísimo que los índices de violencia están altísimos, están por los cielos. La estrategia esta que el presidente de la República hizo pública de abrazos, no balazos, pues obviamente no genera otra cosa sino solamente impunidad. Si hablamos de detener la pandemia, de contener la pandemia, este gobierno está reprobado. La Secretaría del Gobierno, por cierto, del presidente de la República, la Secretaría de Salud Federal, estimó que para este año habría pues más o menos 1.307.000 personas que hubieran fallecido. Pero la dura realidad es que por la incompetencia de este gobierno, esta cifra ha crecido casi el 50%. Esto es 621.000 muertes más de las que ya se habían pronosticado, son la realidad de nuestro gobierno. Sobre este ejercicio, digamos, de administración de López Obrador y de López-Gatell, quedarán registradas a noviembre de este año 923.000 muertes confirmadas, ya sea relacionadas por COVID o necesariamente por esta enfermedad del COVID. Con solo el 59% de la población mayor de 18 años vacunada, pues estamos recibiendo a la variante, a nivel internacional, a la variante Omicron, esta que por cierto ha sido declarada por la OMS como una cepa más transmisible y con pues esta negligencia gubernamental, sin duda, es un tema alarmante. El gobierno llama, fíjense ustedes nada más, con esta nueva cepa, el gobierno llama a una irresponsable COVID fiesta, es decir, a un evento masivo en el Zócalo capitalino para cumplir solamente con los caprichos del presidente de la República. Veamos esta imagen. El partido oficial, ¿no? El partido que debería de cuidar la vida de los mexicanos, el partido oficial llama y dice que este 1 de diciembre convoca a volvernos a abrazar. Así de lamentable y así de irresponsable. No cabe duda que si algo es destacable del gobierno de López Obrador es su irresponsabilidad. A Morena no le importa ni la vida, ni la salud, ni la seguridad de los mexicanos. No. Lo único que le importa es enaltecer la imagen presidencial como si tuvieran algo que presumir en estos 3 años. Y la verdad es que nada, ni en términos económicos, ni en términos de salud, ni en términos de seguridad. Nada tienen que presumir a esta mitad del camino. El gobierno tiene más informes que logros. Y como pues un intento fallido que muestra el espíritu autoritario y la falta de respeto a los derechos humanos, nos enteramos este fin de semana que se hizo pública la existencia de un código de vestimenta y convivencia en la oficina que supuestamente pues la Consejería Jurídica estaría emitiendo. Esperemos que haya sido un error de este gobierno, porque los tatuajes y la emisión de opiniones son medios de expresión de la individualidad de las personas y gozan de la protección constitucional del artículo 1 de nuestra ley suprema.
El Estado debe garantizar las libertades, no reprimirlas. El Estado no debe atentar contra la dignidad humana y tampoco puede fomentar actos discriminatorios que vulneren el libre desarrollo de las personas. Ninguna persona puede sufrir discriminación por origen, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual o estado civil. Así las cosas en nuestro país. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Iniciaremos con la de Víctor Mayén, quien le pregunta una opinión de la senadora sobre la posición del gobierno de minimizar la aparición de la nueva variante Omicron de coronavirus. Hoy López Obrador afirmó que no hay elementos para preocuparse. Bueno, es claro que la OMS ha dicho, lo tengo literal, dice, la probabilidad de una posible mayor propagación de Omicron a nivel mundial es alta. Una propagación mayor es alta, dice la OMS. Cualquier otra cosa que diga López-Gatell o López Obrador está basada o en la ignorancia o en el populismo. Es evidente que debemos tener mayores precauciones ante esta nueva variante. Hemos dado las cifras ya y hay un 50% más de muertes de las que se preveían para este año. El gobierno no puede seguir generando muertes, sufrimiento y dolor en las familias de México. Así que a cuidarnos todos, a cuidarnos todas. Gracias, senadora. Israel Aldave le pregunta, ¿el gobierno tendría que tomar medidas como restringir vuelos o exigir para ingresar al país a los extranjeros pruebas COVID, como sucede en otros países, para evitar la llegada al país de la nueva variante de coronavirus? Me parece que una de las peores cosas que ha hecho este gobierno es justamente no detener la propagación. En medio de esta nueva cepa, cada día que ganemos es un día importante para que no llegue la nueva variante de COVID. Es evidente que el gobierno debería solicitar pruebas a todas las personas que ingresen a nuestro territorio. Lo hacen en muchísimos países. ¿Por qué no lo hacen aquí en nuestro país? Debería, por supuesto, de solicitarse pruebas, de hacerse pruebas a la llegada, ya sea por tierra o de manera o por aire en aviones. Debería de haber pruebas para las personas que ingresen a nuestro país, para protegerlas a ellas y para proteger a los mexicanos. Gracias, senadora. Gerardo Segura le hace 3 preguntas. La primera, dice, ¿qué opina de que diversos especialistas aseguran que se pone en riesgo la estabilidad monetaria del país con la imposición de Victoria Rodríguez Ceja en el Banco de México, quien no cumple con la ley, además de que ha provocado una incertidumbre en los mercados y hasta una devaluación del peso por esta situación? A mí me parece que es muy lamentable todo este proceso desaseado del nuevo nombramiento de quien estará en la Junta de Banjico. Demuestra la falta de responsabilidad del gobierno federal, demuestra la falta de sensatez ante una pandemia y una crisis económica. Estamos viviendo una de las peores inflaciones en nuestro país en los últimos años y no obstante con eso, el gobierno federal, además, de manera desaseada, manda, retirar una propuesta, propone ahora a otra persona que, a decir de muchos especialistas, no cumple con los requisitos legales. Y yo diría hoy desde aquí, desde el Senado de la República, que urge que esta persona propuesta, Victoria Rodríguez Ceja, esta persona propuesta por el gobierno de López Obrador, nos aclare su participación en la línea 12 del metro. Ella fue servidora pública en esa administración, en el área de los dineros de los capitalinos. Urge que aclare cuál es su responsabilidad
en la línea 12 del metro, porque estamos hablando de una negligencia brutal, estamos hablando de una de las peores tragedias para este país y para esta Ciudad de México. Por cierto, una tragedia que al día de hoy sigue impune. Perdón, gracias, senadora. Gerardo Segura, su segunda pregunta. Dijo López Obrador que se dejaría de llamar así si no cumple con abasto de medicamentos. Pues desde hace mucho perdió, desde hace mucho perdió el nombre, porque dijo lo mismo cuando se comprometió a disminuir la inseguridad y no lo ha hecho. Lo que hace este señor ya no solo es mentir, sino destruir, y es demencial. ¿Creen que llegó la hora de ordenar un análisis clínico, cito, textual, senadora, un análisis clínico para ver si está capacitado para gobernar el país? Bueno, me parece que esto es muy lamentable, que el presidente de la República, 3 años después de ser gobierno, 3 años después de ser gobierno, se atreva a decir que se dejaría de llamar como se llama, argumentando que ahora sí va a haber medicinas. En el Inter, en todos estos años y en todos estos meses, por no haber medicinas, la gente murió en su casa o murió en los hospitales. No tiene vergüenza. Y sí, hay que empezar a buscarle un nuevo nombre al presidente de la República. Gracias, senadora. La última de Gerardo Segura dice: hay una senadora de Morena que busca la gobernatura de Oaxaca, de nombre Susana Harp, pero carece de toda sensibilidad para ejercer el cargo. ¿Qué opina de la denuncia que hizo María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido contra Susana Harp, quien le negó ayuda cuando más lo necesitaba la saxofonista? ¿No cree que una mujer que negó la ayuda a María Elena Ríos en esas circunstancias no debe de ninguna manera ser gobernadora? Bueno, lo primero que habría que decir sobre este tema es que, a ver, urge que haya justicia en este caso, urge que haya justicia en el país, pero urge que haya justicia en este caso. Es increíble que le hayan lastimado, que todo el mundo lo sepa, que incluso haya sido voz en varios espacios públicos y hoy ella siga reclamando justicia. Es increíble porque queda claro que en este país hay un doble rasero. Pareciera que en México, si eres mujer, si reclamas justicia, si has sido atacada, el sistema gubernamental no te puede procurar justicia y eso es terrible. Yo diría que pues cualquier candidata, senador, senadora, cualquier aspirante que busque estar al frente del estado de Oaxaca, lo primero que tendría que hacer es garantizarle a María Elena Ríos que su caso no quedará en la impunidad, que se hará todo lo que se deba hacer en términos legales, éticos, pero sobre todo morales, para que ella pueda continuar con su vida siendo, como lo dijo aquí en el Senado de la República, una profesionista y una mujer que pueda salir adelante para continuar haciendo de su vida, de su familia y de su comunidad algo maravilloso. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta su opinión sobre el código de vestimenta obligatorio. Sí, bueno, ya lo hemos referenciado. Es claro que el gobierno no puede violar derechos humanos. Es claro lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución política de las y de los mexicanos. Si esto fue un error, se debe corregir y el gobierno debe entender que no se puede limitar a los mexicanos y que lo que tendría que hacer el gobierno, en lugar de limitar, es generar mejores condiciones, tanto para los colaboradores, para los servidores públicos, como para toda la ciudadanía, todos los mexicanos en general. Este código me parece que demuestra claramente cómo el gobierno está
digamos, equivocado en su tiempo y en su trabajo y en su esfuerzo. La Constitución es clara y, por supuesto, que nosotros, desde aquí, desde el Senado de la República, siempre estaremos defendiendo los derechos humanos y las libertades de las mexicanas y los mexicanos. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, llegó al Senado la estrategia de seguridad que envió por ley la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional para ser aprobada y en su caso revisada. Monreal anunció que citarán al gabinete para eso. Entonces, sobre esta estrategia de seguridad, ¿qué planteará el PAN al gabinete de seguridad? Ya que sigue el crecimiento de la violencia y siguen los abrazos y no balazos. Lamentablemente le podemos llamar estrategia, o algunos podrán suponer que la estrategia de abrazos o no balazos es eso, es una estrategia. La realidad es que no hay estrategia de seguridad en nuestro país. La realidad es que estamos hablando de 100,000 asesinatos en este gobierno de López Obrador. La realidad es que las mujeres salen de su casa y no se sienten seguras. La realidad es que el robo en el transporte público es brutal todos los días. La realidad es que no hay una estrategia de seguridad y por eso es que este país es cada vez más sangriento. El presidente de la República y el Gabinete de Seguridad deben de reconocer que no tienen una estrategia y empezar a generar una y empezar a implementar una estrategia. Llevan 3 años y siguen con el mismo discurso de los primeros días. Ya no es echarle la culpa al pasado, ya es que son unos irresponsables, unos incompetentes y hoy no tienen estrategia de seguridad y es claro, lo vemos a lo largo y ancho de este país. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el fracaso en la estrategia de compra de medicamentos? ¿La compra a través de la UNOPS no fue como se esperaba o qué pasó? Bueno, a ver, me parece que esto no es responsabilidad de la UNOPS ni de ningún organismo internacional. Esto es responsabilidad de López Obrador y de López-Gatell y los dos lo han hecho brutalmente mal. Es claro que no se compraron las medicinas, no se compraron las vacunas a tiempo, no hay una distribución inteligente, no puede ser posible que los mexicanos hayan tenido que esperar muchos meses para tener una vacuna y después hacer unas grandes filas y hoy sabemos pues que incluso el presidente estará pensando seguramente en su nuevo nombre porque todo es un verdadero desgarriate. Todo está mal, todo está hecho, digamos, de la peor manera por algo muy elemental. Son populistas y son muy poco inteligentes. Finalmente, senadora, Víctor Gamboa le pregunta, ¿el gobierno tendría que perdóneme, dice, por favor, su opinión sobre la deforestación de la selva en Quintana Roo provocada por el programa Sembrando Vida? Bueno, hay una primera plana, digamos, es uno de los temas de hoy en los medios de comunicación. ¿Qué dijimos? Que era un programa que es un programa fallido porque, entre otras cosas, no tiene controles. Es un programa que incluso el presidente de la República, en estas divagaciones que tiene, recordarán, fue a decir que se hiciera a nivel internacional y ya estamos viendo lo que genera. Genera deforestación. ¿Por qué? Porque es un programa sin controles. En lugar de sembrar vidas, lo que siembra ese programa es corrupción. Y ahora claramente estamos viendo que también lo que está generando es que se corten árboles en lugar de de estar creciendo el número de árboles se tendrán que estar cortando, claro, porque es un programa que no tiene verificación y no tiene controles. Pero bueno, en este mundo paralelo en el que vive el presidente de la República, incluso se atrevió a pedir que se hiciera a nivel internacional. Como dijeran los clásicos, todo mal.
Senadora, pues no tenemos más preguntas. Si alguien de quien está conectado no desea participar, entonces daríamos por terminada la conferencia. Agradecerles a todos y todos los compañeros de La Fuente que nos acompañaron. Gracias, senadora, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Exitosa y saludable semana para todos. Cuídense, por favor, porque viene dura esta nueva cosa. Dicen los especialistas que tardará 1 o 2 semanas en saber la realidad, pero hay que cuidarnos. Un abrazo.